Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate.bleu, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre es amigo servidor Baldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Miren, empecemos con hechos, noticias y un análisis de lo que acontece en Medio Oriente. Y mire, amigos y seguidores, es que Medio Oriente es un polvorín a punto de estallar. Lo digo con responsabilidad, un polvorín a punto de estallar, porque parece que los diferentes conflictos se van a incrementar, ¿ok? Y no solamente uno, sino varios conflictos de manera, bueno, casi de manera simultánea, lo cual podría llevar al final al involucramiento de diferentes naciones, diferentes actores en todo este territorio y podría pronto convertirse en un polvorín o una guerra que involucraría a muchas naciones. Ya hay, pero le voy a dar más hechos y noticias importantes y porque esto podría escalar a un nivel mucho más, bueno, mucho más alto, mucho más grande. Vayamos a los hechos y noticias importantes. Por un lado, este 26, aquí vienen los hechos y noticias importantes. A partir del 1 de julio, el gobierno de Israel afirma lo siguiente: continuará con la construcción de asentamientos ilegales en la franja de Cisjordania, territorios ocupados, en la franja de Cisjordania. El grupo de resistencia palestino, Hezbollah, Hamas, afirma lo siguiente: si a partir del 1 de julio el gobierno de Israel inicia con la construcción de nuevos asentamientos ilegales en la franja de Cisjordania, será declarado como una declaración de guerra por parte de Israel por esos asentamientos, y Hamas se prepara para enfrentar una guerra con Israel y se está preparando para lanzar una gran ofensiva en contra de Israel. ¿Okay? Esto lo dice el grupo de resistencia palestino Hamas. El señor Avigdor Lieberman, yo estoy hablando precisamente del ministro de Defensa de Israel, afirma lo siguiente: Hezbollah e Irán nos han llevado a un punto crítico y esto podría obligarnos a ir a una guerra en este verano, a un punto crítico. Lo están presionando Hezbollah e Irán. Ok, fíjese, lo dice el señor Avigdor Lieberman, podría llevarlos a una guerra en este verano. Porque vienen los asentamientos, no porque quiera la guerra Hezbollah ni Irán, sino porque inicia más asentamientos ilegales, lo cual es totalmente ilegal, porque el señor Antonio Gutiérrez, y estoy hablando del secretario de la Organización de las Naciones Unidas, afirma lo siguiente: la comunidad internacional está preocupada por las nuevas decisiones del gobierno de Israel para continuar con los asentamientos ilegales, lo cual es totalmente ilegal y podría llevar esto a un conflicto internacional. Ya, lo dice el señor Antonio Gutiérrez. O sea, condena la nueva acción de Israel, o las nuevas acciones que pretende Israel, las desaprueba precisamente los eurodiputados, con más de 56 eurodiputados europeos. Cuando digo eurodiputados, estoy hablando de los diputados allá obviamente de Europa, condenan también los asentamientos, o que Israel vaya a comenzar con nuevos asentamientos ilegales. Lo condenan, pero no ponen sanciones. Israel viola todas las normas, leyes y estatutos internacionales, porque es una violación flagrante a la Carta de la Organización de Naciones Unidas, a cada norma, ley y estatuto, y resulta, bueno, no hay sanciones en contra de Israel. Vayamos, Pompeo afirma lo siguiente: la decisión del gobierno de Israel, estoy hablando del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirma lo siguiente: que la decisión de continuar con los asentamientos ilegales en la franja de Gaza, en la franja de Cisjordania, disculpe, es únicamente la decisión de Israel. O sea que supuestamente Estados Unidos nada tiene que ver. Pero resulta que siempre lo está apoyando, cualquier acción. Porque movieron la embajada precisamente movieron la embajada de Estados Unidos precisamente a Jerusalén, que sería la capital precisamente de Palestina. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos no le importa, sigue apoyando cualquier acción que realice el gobierno israelí. La sigue apoyando, así sea la matanza, la masacre y el robo. Lo sigue apoyando. Ok, pero eso no es lo importante. Podría venir una guerra. Estoy hablando Israel, estoy hablando Hamas, estoy hablando de una guerra palestina, una guerra israelí. O sea, aquí un enfrentamiento. Pero no olvidemos precisamente, aquí viene,
le voy a ir dando las conexiones. Este 26 de junio se reúne precisamente altos oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní, se reúnen con el gobierno, con el señor Bashar al-Assad, así también como su ministro de Defensa. Según las diferentes fuentes, la decisión es mantener la presencia iraní en territorio sirio e incrementar su presencia y apoyo por parte de Irán, de la Fuerza Revolucionaria iraní, en favor del señor Bashar al-Assad y sus fuerzas armadas. Incrementar la presencia de Irán en territorio precisamente de Siria, con vistas a una posible escalada del conflicto en territorio sirio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no claudica, no quiere darse por vencido, continúa incrementando su presencia en la frontera precisamente de Siria, especialmente la frontera Irak, la frontera siria, y con vistas posiblemente a continuar la lucha en contra del señor Bashar al-Assad. Como les decía yo precisamente en el último video, el gobierno de los Estados Unidos, según el Departamento de Estado, está preocupado por la presencia de submarinos rusos en el Mediterráneo. ¿Recuerda usted que en el último video le dije a último momento que un submarino gigantesco de estos enormes que posee Rusia se dirigía precisamente posiblemente, decían las diferentes fuentes, posiblemente a Siria o posiblemente a Libia, cargado de armamento precisamente ya sea para el señor Khalifa Haftar allá en Libia o para el señor Bashar al-Assad en territorio sirio? Ahora hay presencia de más submarinos en el Mediterráneo por parte de Rusia. Una escalada del conflicto sirio. Precisamente por eso el gobierno de Rusia ha ido reforzando su presencia en territorio sirio, ha ido enviando más armamento y más armas más letales al gobierno del señor Bashar al-Assad para de esta manera estar preparado para la posible escalada y la batalla final que expulse definitivamente a todos los actores que se encuentren en territorio sirio de manera ilegal. Pero vayamos allá a Libia, donde también Libia, un alto oficial precisamente que en condición de anonimato, un alto oficial egipcio afirma lo siguiente: Egipto no cederá ante la presión ni las amenazas de Turquía. Estamos preparados para enfrentar a Turquía en territorio libio. Conocemos el terreno mejor que nadie. Si Turquía no detiene, podremos darle grandes pérdidas económicas militares. Podemos vencerlo en territorio libio, porque conocemos el terreno, conocemos exactamente cada palmo de la región, algo que no puede y que no tiene el gobierno de Turquía, lo cual lo llevaría a una derrota. Bueno, lo dice un alto oficial en forma de anonimato. Entonces, ¿qué significa? Ahora sí veamos las cosas como son. Israel no respeta normas, leyes y estatutos internacionales. Israel es un error histórico, un error. Nacido en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, ratificado como Estado en 1949. Ratificaron el Estado israelí, pero no ratificaron el Estado palestino. Precisamente basándose en esto, la creación de Israel fue meramente una especie de laboratorio, y hablo de Israel, por parte de Europa, como una especie de laboratorio para desde ahí continuar, utilizando Israel, continuar modificando el mapa del Medio Oriente. Yo les he dicho, Israel nació por Europa, por las naciones europeas. Ellos crearon a Israel. No es que venga de acá, ni de cosas prehistóricas, ni de la Biblia, ni nada que se parezca. El que conoce la historia, el que conoce y va conociendo cada hecho y cada realidad, se da cuenta que nació en 1947, ratificado en 1949, y que el resto del territorio que tiene no le pertenecía en absoluto a los judíos ni a Israel. Le pertenecía o ha ido robándose los diferentes territorios a su alrededor. Precisamente hasta hoy que estamos en el 2020, la Organización de Naciones Unidas no reconoce como territorio israelí ninguno de los diferentes asentamientos ilegales, ¿ok?, ni de la Franja de Gaza, ni de Cisjordania, ni de los Altos del Golán. Ninguno es reconocido hasta este momento por la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, toda la construcción total que ha venido realizando Israel desde 1967 hasta nuestros días son totalmente ilegales, en territorios totalmente ilegales. O sea, es ilegítimo todo lo que está haciendo. Pero esto no lo condenan y no se dice.
Pero podría llevar precisamente, si continúa e inicia el 1 de julio los asentamientos ilegales en la franja de Cisjordania, podría llevar a un conflicto. Pero un conflicto no solamente con el grupo de resistencia palestino Hamas, sino también con Hezbollah, que siempre ha apoyado la causa palestina. Lo cual incrementaría debido precisamente, escuche usted, debido a que se encuentra Hezbollah apoyando, por un lado, a Hamas o al grupo de resistencia palestino, apoyando al señor Bashar al-Assad, y creo que va a incrementar su presencia precisamente en territorio sirio para ayudar al gobierno del señor Bashar al-Assad a expulsar a aquellas naciones que también se encuentran en su territorio de manera ilegal. El gobierno de Irán obviamente va a iniciar y va a incrementar su presencia en Siria con vistas a hacer y apoyar a Rusia, al gobierno de Irán, al gobierno de Siria, a Hezbollah en su lucha no solamente en contra del terrorismo, sino al mismo tiempo para ya definitivamente expulsar a Irak, digamos a Estados Unidos y a Turquía del territorio sirio. Yo lo dije, que Turquía también está muy metido ahí, pero que está destinado a fracasar, por lógica. Y no olvidemos que todavía Irán y Turquía siguen siendo amigos y aliados. Alguien tiene que poner ahí la carta definitiva que va a ser el señor Vladimir Putin. Yo le he dicho, cuando esto se incremente, cuando la presencia de Irán y de Hezbollah se incremente en las próximas semanas en territorio sirio, así como el incremento de armamento por parte de Rusia, obviamente el que va a retroceder va a ser Turquía y Estados Unidos va a ser expulsado. Yo le he dicho una y otra vez, ahí la guerra la tiene perdida. Pero vayamos, digamos que el conflicto escalara más por Israel, que continuara o iniciara los asentamientos. Entonces ya tendríamos un enfrentamiento de Israel, de Estados Unidos, de Rusia en diferentes regiones. Por un lado, Hezbollah atacando desde el territorio libanés, en territorio palestino, a Israel. Israel atacando a Hezbollah, al grupo de resistencia libanés Hezbollah, al grupo de resistencia palestino Hamas, lo cual ya sería una guerra que también involucraría a más estados y más naciones. En territorio sirio serían los mismos actores. Irán apoyando al señor Bashar al-Assad, Hezbollah apoyando al señor Bashar al-Assad, Hamas, el grupo de resistencia palestino, apoyando al señor Bashar al-Assad, luchando en contra de Israel, en contra de Turquía o en contra precisamente de Estados Unidos. O sea, los mismos actores en diferentes ya regiones luchando entre sí. Vamos a Libia. En Libia sería exactamente lo mismo. Por un lado, el señor Abdel Fattah al-Sisi, dispuesto a enfrentar una guerra precisamente en contra de Turquía en territorio libio, lo cual sería un fracaso para el señor Tayyip Erdogan, créanme, sería un fracaso, porque yo sí creo que Egipto posee o tiene una mayor capacidad para enfrentar a Turquía en esa región, porque conoce mejor la región. Pero vayamos, el gobierno sudanés detiene a miles de yihadistas que se dirigían a territorio libio, apoyar precisamente a Turquía. El gobierno de Sudán detiene a los yihadistas y terroristas que iban con destino precisamente a Libia. O sea que ya hay muchos actores jugando esta guerra. Y yo lo dije, desafortunadamente aquí la única carta, la carta fuerte, la carta final sigue siendo Rusia, tanto en territorio libio, con el apoyo de Egipto, a Egipto, Rusia, y digamos Irán, porque Irán obviamente también le conviene que el mismo Libia vuelva a ser el Libia de antes. Entonces ahí ya prácticamente sería otro conflicto grande, pero que en estos momentos involucra más que nada a Turquía, bueno, una guerra interna, pero involucra más a Egipto, al mismo Libia, Emiratos Árabes Unidos, que apoya precisamente a Egipto. Emiratos Árabes Unidos, que es el que está apoyando a Saudi Arabia en su guerra en contra de Yemen. ¿Sí? Pero hablo de Libia, que el mismo Emiratos Árabes Unidos apoya a Egipto, o sea que ya Turquía estaría enfrentando a otros de la Liga Árabe. Entonces Turquía estaría perdido, su única salvación sería, digamos, a Rusia, porque Rusia es el único que tiene la carta para detener a Turquía o apoyar a Turquía, pero no lo va a apoyar porque está apoyando o está atacando al señor Khalifa Haftar. Entonces Rusia viene y dice, ¿sabes qué? Si no te detienes, el único perjudicado vas a ser tú, y vas a perder la guerra y vas a perder aliados. Digo, hablo de Turquía. Ahí no puede Turquía. Okay. En territorio sirio, bueno, la cosa sería igual. Incrementa su presencia Irán, Hezbollah, Rusia, y obviamente quien quiera que vaya a enfrentar esto también está perdido. Si Israel continúa
lo más posible es que un enfrentamiento en este verano, si fuera intenso, que lo dudo porque sabe perfectamente Israel que viene y que sería derrotado por parte de Hezbollah y Hamas. Sería derrotado. Entonces, que vaya a haber guerra, lo dudo, pero las cosas están en un punto crítico. Digo, si es que no analizan, no piensan y no detienen sus acciones, podríamos mirar posiblemente un conflicto ahí. Pero esto también tiene que ver con las elecciones. Pero fíjese, esto lo hace, digamos, esto que está haciendo Israel lo hace justamente en el momento en que vienen las elecciones en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que de esta manera, digamos, empiezan a mover internacionalmente, a meter presión, que es que van a continuar con los asentamientos, para que el señor Donald Trump apoye las acciones de Israel, mientras que al mismo tiempo gana los votos de los blancos, así también como de los judíos. Y obviamente esto, digamos que le da un poco de aire al señor Donald Trump, porque va a decir, miren, nosotros imponemos las condiciones, nosotros somos los que dominamos, nosotros somos los que imponemos al mundo lo que queremos. Obviamente eso le encanta a los anglosajones fascistas o nazistas que quieren supremacía blanca, y obviamente esto de cierta manera ayuda al señor Donald Trump, pero lo puede perjudicar al mismo tiempo. Todo depende del análisis de las personas, y al mismo tiempo, mientras que por un lado es para darle un poco de aire en las elecciones que se aproximan al señor Donald Trump, por otro lado, Israel se aprovecha de las elecciones para continuar robando territorios o continuar con los asentamientos ilegales, lo cual llevaría a un enfrentamiento, y obviamente si hubiera un enfrentamiento por parte de Israel en contra de Hezbollah o en contra del mismo Hamas, obviamente vendría Estados Unidos al rescate, pero al mismo tiempo vendría Irán, vendría Siria, vendría Rusia a apoyar al grupo de resistencia libanés, así también como Hezbollah o al mismo Siria, que seguramente se vería al final involucrado apoyando a Hezbollah o a Hamas o a Palestina. O sea, las cosas están así. Ahora, ¿va a pasar? No lo sé, pero yo seguiré exponiendo, llevándoles hechos, noticias, información, conforme siga surgiendo todo esto. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.